Cáritas. Ya hicimos un acercamiento a la Cáritas colombiana y a toda su historia, que nos acompañó Wilmar. Y el martes estuvo Rosita, nos acompañó haciendo un acercamiento a la Cáritas a nivel internacional, toda esta gran red que hay de Cáritas. Y hoy nos acompaña el padre Francisco Hernández, quien nos va a hacer un acercamiento muy especial a la Cáritas latinoamericana. Creo que es importante también conocer su estructura, su historia y algunos datos importantes que seguramente nos va a compartir el padre Francisco. Padre Francisco, bien, le damos una bienvenida. Gracias por acompañarnos, por aceptar en esta noche estar con nosotros. Él está desde Costa Rica, ¿cierto, padre? Eh, ¿Ya tiene su micrófono cerrado, padre? Era para Ok. ver si estabas atento. Ok, padre, no, eso sí, muy atento. Entonces, padre, le damos una cordial bienvenida. Como le digo, gracias por acompañarnos en esta noche. Desde Costa Rica, entonces nos va a presentar la Cáritas Latinoamericana. Padre, regálenos un momentico primero de oración antes de Claro, iniciar claro. su exposición. Gracias, padre. Bienvenido. Gracias. ¿Yo soy el que hago la oración o hay alguien que la hace? El padre. Yo creí que era que había alguien. No, no, no. Aprovechemos que el padre nos acompaña en esta noche. Regálenos ese momentico para Padre, en iniciar nombre nuestra del sesión. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por este espacio maravilloso de intercambio, de conocimiento mutuo, de enriquecimiento mutuo también. Danos la generosidad y envíanos a tu Espíritu para que todas nuestras mentes, acciones puedan renovarse en la gracia de tu Espíritu, podamos encontrar en nuestra historia, en el lamento, en los gritos de nuestros pueblos, tu voz, tu palabra, desafiándonos a ser también profetas de nuestro tiempo, con la gracia propia de una fe que tú nos has dado y nos has regalado. Queremos encomendarte esta noche de trabajo, ponerla en tus manos, ponernos en tus manos, para que tu generosidad nos fecunde, nos alimente y podamos salir, ojalá al final de esta jornada, más deseosos de ser constructores de tu reino. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, yo quisiera, como decías, Miguel, siempre es bueno mirar un poco el pasado para ver de dónde venimos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, es una buena enseñanza también de la nuevo milenio Ineunte. Hay que mirar el pasado para aprender de él, para también tener una conciencia lúcida del presente y mirar con esperanza el futuro. Entonces, bueno, a lo largo de esta historia vamos a ver de alguna manera cómo nace la pastoral social Cáritas, aunque claro, el concepto de pastoral social viene muchísimo después de la Cáritas. La Cáritas es una organización de la Iglesia Católica que encuentra su primer anidamiento, por así decirlo, en Alemania hace más de 120 años. Así que es una institución de larga data. La pastoral social es un concepto más nuevo, precisamente generado por el trabajo de la pastoral de la Cáritas colombiana hasta ese momento, junto con un esfuerzo de la Cáritas mexicana. En realidad, ustedes son los que van a dar, de alguna manera, por su práctica pastoral y sus procesos pastorales, que ya que vieron la historia de ustedes, probablemente encontraron ahí los cimientos sobre los que se levantó este concepto de la pastoral social, que a partir también de la solicitud Rei Socialis y últimamente de la Evangelii Gaudium, encuentra una reconceptualización, por así decirlo, en el concepto de la dimensión social de la evangelización. Bueno, en aquel momento, cuando hablábamos de la Cáritas, hablábamos de una institucionalidad, y cuando hablábamos de la pastoral social, hablábamos de una dimensión de la evangelización. Por lo tanto, institucionalidad
y teología se unen para echar a andar un proceso en América Latina de más de 50 años. Entonces, le voy a pedir a Rosita ahí que empecemos ahí con la primera filmina. Esto es una breve historia, bueno, es una larga historia. En realidad es un trabajo que empezó el padre Leonidas Ortiz, muy conocido por todos ustedes. Yo digo que él comenzó y lo hizo casi todo él. Yo lo que después sí se fue a aprovecharme de su trabajo y a colocar algunas cosas más. Cuando me tocó sustituirlo en el CELAN, yo fui secretario ejecutivo del Departamento de Pastoral Social del CELAN del año 1999 al 2003. Precisamente recibí del padre Leonidas Ortiz el departamento y él pasó al ITEPAL. Entonces, de ahí de este trabajo, que esta es una versión abreviada. Si alguien después tiene interés en la versión grandota, que son un montón de filminas, casi 80, entonces pues, podemos conversar. Bueno, una primera etapa muy importante en la Cáritas de América Latina es esta etapa del 55 al 61. Ahí en ese comienzo de la década de los 60 vamos a encontrarnos con un gran evento eclesial que es el Concilio Vaticano II. Y en el año 55 vamos a iniciar con el nacimiento del CELAN, del Consejo Episcopal Latinoamericano en Río de Janeiro. Muy bien, y ahí, durante ese periodo, cuando se origina la Cáritas, y eso le da de alguna manera una cierta naturaleza a la Cáritas, la América Latina, porque no se tenía este concepto de pastoral social. Como les digo, eso viene hasta el año 68, después de Medellín, después de toda la reflexión de Medellín y del concilio. Cuando se trata de hacer conversar la teología con el mundo de los empobrecidos, es que el concepto de pastoral social va a encontrar una fuerza. Antes de ese diálogo, lo que teníamos era una acción y una asistencia social. Por eso se hablaba de una acción social, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poco el encuadre histórico para que entendamos en qué circunstancias nace la Cáritas en América Latina. Entonces, Rosita, si me regalaste la siguiente filmina. Bueno, vean ustedes en este contexto eclesial, ¿qué tenemos? Aparentemente nos adelantamos un poquitín, pero bueno, el 23 de abril se funda la Cáritas Chile, 26 de abril del 56, es casi de la edad mía, un poquito más, porque yo nací en noviembre del 56 y Cáritas Chile nace en abril del 56. Esa es la primera Cáritas en América Latina, ¿verdad? Un poquito después de Río, que es en el 55. Vean ustedes cómo en el año 58 Pío XII está creando la famosa CAL, la famosa Comisión para América Latina, que va a tener una influencia positiva y negativa. No vamos a hacer aquí los juicios, pues no tenemos el tiempo. Pero sí es importante conocer que ahí nace la CAL y eso en algún momento va a ser un impulso para las Cáritas. Ya la CAL de los 90 tenía otra dimensión, ¿verdad? Pero también estaba en manos mucho más conservadoras. Entonces, ahí es un poco diferente la visión que tenía Pío XII de la visión posterior. El 28 de octubre del 58 tenemos que el Papa Angelo Giuseppe Roncalli es elegido Papa como Papa Juan XXIII. En el 59 se funda Miserior, en el 61 el Papa Juan XXIII escribe Mater et Magistra. Sin duda una encíclica que va a marcar un cierto hito porque abre, supera un poco el esquema de las relaciones trabajo-capital que había venido manejando el magisterio social de la Iglesia, para empezar a hablar un poquito del concepto de desarrollo, ¿verdad? Que luego obviamente ya pues, él mismo va a desarrollar en su siguiente encíclica. Se funda Adveniat en el año 61,
Entonces también es otra gran organización que junto con Miserior que va a apoyar muchísimo lo que es la acción social en ese momento, la acción social Cáritas en América Latina. Vamos a la siguiente, Filmina. Bueno, ahí ustedes van a encontrar las líneas más significativas de Río de Janeiro. No voy a entretenerme en ellas. Yo después ustedes, ahí el material les queda y entonces ustedes podrán leerlo con más detenimiento. Entonces nos vamos a la siguiente filmina. Bueno, aquí me interesa esta filmina porque como ustedes ven aquí encontramos, por así decirlo, el nacimiento de la criatura. En el 56 se crea el subsecretariado de acción social dentro del CELAN, fundamentalmente para difundir la doctrina social de la iglesia y empezar a generar algunas obras sociales que iban más allá de la asistencia social. Porque en ese año, 56, en la primera reunión del CELAN posterior a Medellín, se autoriza al Secretariado General para fomentar en todos los países la fundación de las Cáritas nacionales. Por eso ustedes ven que la primera Cáritas en nacer es Chile en ese año, porque ya empieza ese proceso del CELAN de animar la creación de las Cáritas, y entonces por eso las primeras Cáritas nacen en 1956 en América Latina, por lo menos no debe haber algunas antes del 56, pero es importante tener en claro esa fecha, ¿verdad? Y vean ustedes que es un esfuerzo animado desde el CELAN, y al mismo tiempo, los obispos no solo quieren animar la creación de las Cáritas nacionales, sino también iniciar una coordinación de las Cáritas nacionales en América Latina y el Caribe. Y ahí surge el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, también auspiciado por el CELAN. Y es importante. Pero al mismo tiempo ellos también como obispos están pensando, ellos saben que hay Cáritas en otras latitudes del mundo, fundamentalmente en Europa, Norteamérica, algunas en Asia, algo hay en África. Entonces se dan cuenta que hay muchas Cáritas, por lo menos una cantidad importante, significativa. Eso hace que en el año 58, y esto es un hito importante, en la tercera asamblea ordinaria del CELAN, que se realiza en Roma en el año 58, se crea formalmente, ya de manera estatutaria y todas estas cosas que ustedes saben que nos encantan hacer, lo que se llama la Cáritas de América Latina y el Caribe, y con su secretariado latinoamericano y sus primeros estatutos. Hoy obviamente los estatutos que tenemos pues han pasado por una gran historia de capas redaccionales. Pero al mismo tiempo en esa reunión, aprovechando que están en Roma, los obispos manifiestan la necesidad de crear un organismo con personería jurídica que coordine la obra asistencial de la iglesia, ya sea en el plano diocesano, nacional e internacional. Entonces ahí los obispos latinoamericanos se enfatizan en que la institución creada debe ser estrictamente jerárquica y depender de las conferencias episcopales. Entonces, por eso ustedes ven que en América Latina no vamos a encontrar situaciones que de pronto ustedes ven en alguna otra región del mundo, donde alguna Cáritas no pertenece a la conferencia episcopal. Es un organismo eclesial, pero es absolutamente autónomo de los obispos. Es una cosa que a nosotros no nos cabe bien en la cabeza, pero porque aquí sale y surge desde el mismo episcopado latinoamericano. Entonces eso obviamente hace que la Cáritas tenga, y con esta visión eclesiológica, que ahora nosotros también seguro, más de uno ya aquí de los 60 y pico, de los
186 que habemos, quizá cuánto se nos cayó el pelo, ¿ah? Porque con esa eclesiología, obviamente hoy estaríamos muy asustados. Por dicha, más adelante nos va a venir el concilio que nos va a dar la Gaudium et Spes, nos va a regalar la Lumen Gentium, y entonces nos va a dar una serie de notas eclesiológicas totalmente distintas a esta primera, a esto que vemos ahí. Pero hay que ser fiel a la historia, y en ese sentido, en el 56 y en el 58, pues era lo que podíamos esperar, ¿verdad? No, el concilio ni se asomaba. Obviamente estaban todos los movimientos eclesiológicos importantes que van a dar origen a esas dos grandes constituciones apostólicas del Concilio Vaticano II. Pero bueno, aquí para que ustedes hicieran una idea de dónde surge la creación de las Cáritas en América Latina y el Caribe. Obviamente a partir de aquí, las Cáritas empiezan a hacer sus famosos congresos. Ya hemos realizado 19 congresos en América Latina a partir del año 56, del año 58 en adelante. Y obviamente ha corrido mucha agua por ese río. Y en ese proceso de las Cáritas, de estarse creando, recreando, mirándose de frente a la realidad, etcétera, es que van descubriendo que la dimensión, que evangelizar no significa solo una acción social asistencial, sino que tiene otras dimensiones, y es cuando va, sobre todo los movimientos en Colombia y México, como les decía al principio, van a ustedes a originar todo un proceso de pensamiento y de práctica pastoral, que es lo que va a dar origen a entender lo que llamamos pastoral social como una dimensión esencial de la evangelización. Entonces, es importante. Bueno, yo aquí vamos a pasar las filminas muy rápidamente, porque ustedes ustedes se van a encontrar con una serie de acciones que se van realizando, como las campañas nacionales de la solidaridad. Seguimos adelante, Rosita, muy rápidamente, porque empieza el primer Congreso Latinoamericano de Cáritas en el año 64, con el tema Las Cáritas Latinoamericanas. En el año 65, vean, el siguiente Congreso es en Bogotá, con un elemento fundamental, que era las Cáritas ante el Concilio y el mundo moderno, que eso fue la gran dimensión del Concilio Vaticano II, cómo poner a dialogar la iglesia con el mundo, y no como si el mundo fuera por un lado y la iglesia por otro, sino hacer ese diálogo iglesia-mundo, fundamentalmente encontrándose con la modernidad. Pero es precisamente la iglesia latinoamericana la que va a darse cuenta, claro, a partir obviamente también de la teología de Juan 23, que el mundo moderno ha creado un submundo, un subproducto, que es el mundo de los pobres. Y por eso viene el gran trabajo a partir de ahí, de ese congreso, de los pensamientos a partir de una nueva forma de hacer teología, y sin duda será Medellín el que nos dé todas las pautas para construir todo este pensamiento que llamamos teología latinoamericana, teología de la liberación en sus diversas escuelas, pero fundamentalmente como teología de América Latina y el Caribe, como teología del pueblo. Bueno, y así yo no quisiera tardarlos mucho porque no tenemos mucho tiempo, entonces quisiera pasar acá a las filminas. Yo como les digo, el material les queda ya a ustedes para que ustedes miren y ya lo estudien con más calma en su casa. Luego viene Medellín con los famosos documentos de Medellín. Ahí hay un error de apreciación. Medellín tiene la particularidad respecto a las otras conferencias generales del episcopado, que en realidad es un conjunto de documentos y no un solo documento, como lo fueron ya después Puebla en adelante. Seguimos adelante. Todo esto es un poquito ya los procesos de Medellín, cómo se genera este concepto de promoción humana. No era de extrañar, ya Pablo VI nos empieza a conversar desde el sínodo del 71 hasta Popularum Progressio, de que ahora estamos hablando de promoción humana y nueva evangelización. Y bueno,
Ahí, por eso empieza a aparecer este concepto. Seguimos adelante. Hay algunos aspectos claves de Medellín. Después ustedes se los ven porque ahí hay cosas bien bonitas como entender en qué contexto se da el asesinato del padre Rutilio Grande, cómo va a venir la conversión de Sanabria, estoy hablando, ese es un obispo nuestro aquí en Costa Rica, que se le conoció como el obispo rojo, muy interesante, se me vino inconscientemente, pero bueno, no, es que es un gran personaje para nosotros, ¿no? Estoy hablando después de Rutilio, de Monseñor Oscar Romero, obviamente, San Oscar Romero. La desaparición del padre Gallego, que es otro de los grandes impulsadores en Panamá. Seguimos adelante. Entonces es bonito porque si ustedes ya se ponen con calma a verlo ahí en casa, se van a encontrar una serie de cositas muy agradables que nos van a permitir entender mucho de lo que somos hoy día. Realmente lo que somos hoy día, realmente somos hijos de la historia, de una acción de Dios en esta historia. Y eso es muy bonito poderlo ver a lo largo de toda ella. Seguimos adelante. Vean qué interesante, después de con Medellín nos viene este gran desafío, una pastoral más allá del discurso, ¿verdad? Y entonces los choques ideológicos, ideologías versus teología, etcétera. En fin, y ahí empiezan a aparecer las grandes luminarias, ¿verdad? En Medellín, de nuestra pastoral en América Latina, como Manuel Larraín, Don Helder Cámara, y así ustedes probablemente muchos de los que están aquí recordarán personajes significativísimos en la historia de la iglesia en América Latina y el Caribe en esa época. Adelante, los grandes padres de Medellín. Bueno, ahí ustedes ven en el año 67 tenemos el cuarto congreso con promoción popular. Qué interesante ya esos conceptos, cómo empiezan a aparecer y van mucho más allá de la asistencia social, sin duda alguna. En el año 68 tenemos este evento muy interesante en el quinto congreso, que es Cáritas y el cooperativismo y el surgimiento del concepto de pastoral social. Ven, aquí es donde en este congreso ustedes los colombianos y los mexicanos nos llegan con esa vaina nueva que se llama pastoral social, ¿verdad? y empiezan a meternos en un enredo nuevo, pues del cual llevamos ya unos cuantos años, ¿verdad? Conversando. Pero bueno, gracias a Dios que la iglesia en Colombia y la iglesia en México, bueno, sus procesos pastorales nos llevaron a redimensionarse y a redimensionarnos a todos, ¿verdad? A partir de ahí, de ese año 68, de ese quinto congreso, obviamente ponerse a dialogar con el cooperativismo como una nueva forma de hacer economía, tenía que hacer también, desafiarnos a tener nuevas formas de hacer teología y de hacer práctica pastoral, de hacer teología pastoral. Bueno, después viene en el 70, el sexto congreso en Río de Janeiro, las Cáritas en tiempos de cambio en América Latina, eso ya es importante. En el 71, el séptimo congreso, función específica de las Cáritas en la promoción social. ¿Ven? Ya aquí, ya ahora, ya la asistencia social será siempre un factor, pero no el único factor. Ya ahora estamos hablando de otras dimensiones. Seguimos adelante. Bueno, ahí sería seguir repasando cada congreso y uno podría hablar un poquito de cada congreso, pero imagínense, nos daría la medianoche, aquí nadie más habla, solo yo. Sigamos adelante. Hay otra historia más de diversos encuentros, seminarios, ustedes van a ver ahí, conforme vayan leyendo esas filminas, seguimos adelante, Rosita, cómo empiezan a surgir ya las especificidades como pastoral del mundo del trabajo, pastoral de los derechos humanos, pastoral agraria, en fin, pastoral de la salud, y empiezan a surgir una serie de dinámicas pastorales que se fueron, que van surgiendo, van saliendo de ese útero materno para empezar a descubrirse como criaturas también independientes, capaces de ser sujetos de sus propios procesos pastorales. Y bueno, por eso es que me parece que es interesante. Ya aquí estamos en la etapa de Puebla Santo Domingo. Ahí también hay un contexto sociopolítico que ustedes también pueden repasar. Seguimos adelante.
Esta historia, como les decía, la parte del contexto eclesial, también nuevos documentos, nuevos desafíos, y eso va a terminar ayudándonos a redefinir permanentemente la naturaleza, el ser y qué hacer de la pastoral social Cáritas en América Latina. Los grandes acontecimientos en el contexto social, bueno, ahí está quizás uno de los acontecimientos que más nos sacudió, como fue el asesinato de San Óscar Romero en el año 1980. Bueno, seguimos adelante. Las orientaciones de Puebla son muy interesantes, pero como les digo, no nos da el tiempo para eso. Pero ustedes sin duda conocen y pueden además recordarlas. Seguimos, Rosita. Las grandes orientaciones sociales de Puebla, sin duda el concepto de pastoral social, ya totalmente consolidado, y algunas de las recomendaciones, ¿verdad?, de las asambleas del CELAN. Recordemos que el CELAN tiene asambleas generales del episcopado y conferencias generales del episcopado. Las asambleas son más o menos cada 2 años y las conferencias generales son más o menos cada 10 años. Bueno, ahora ya después de alguna forma, después de Santo Domingo se rompió un poquillo el esquema de los 10 años, ya parecida no fue exactamente a los 10 años. El mismo Santo Domingo tampoco fue exactamente a los 10 años de Puebla, pero bueno, más o menos esa era la idea. Entonces hay que distinguir entre asambleas generales y conferencias generales. Pero bueno, también en otro momento podríamos entender un poco más en la estructura del CELAN. Bueno, ahora que hay una reestructuración, entonces algunas cosas han cambiado. Bueno, aquí sigue también la historia de los congresos, cómo surge la pastoral de la infancia, cómo empiezan los primeros encuentros de migraciones, apostolado del mar, turismo, en fin, lo que se conoce como, que va a dar origen después en el CELAN a lo que se llamó el SEPMOP, el Secretariado Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, ¿verdad? Donde las hermanas y hermanos escalabrinianos tuvieron un trabajo y tienen un trabajo muy significativo ahí. Seguimos adelante, Rosita. Bueno, algunas acciones pastorales que se fueron realizando, quizás aquí es significativo recordar lo que fue el primer Congreso Latinoamericano de la Caridad, auspiciado por Corunum, la CAL y el CELAN. Empieza a surgir la pastoral del SIDA, ¿verdad? El primer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia. Aquí vemos a lo mejor algunos elefantes, unos trogloditas que estuvimos en ese primer congreso. Sea tan bárbaro, una maravilla. No hace tanto tiempo, hace apenas 30 años, es cualquier cosilla. Después, bueno, esta etapa maravillosa de Puebla, de Santo Domingo a Nuevo Milenio y Neunte. Sin duda para mí la Nueva Milenio y Neunte vale la pena, es un documento que no es social, pero desde el punto de vista pastoral, algunos consideran que es el gran legado pastoral de San Juan Pablo II, muy acompañado en esa reflexión teológico-pastoral por el cardenal Roger Echegaray. Entonces hay también, de alguna manera, mucho de la visión teológico-pastoral de Echegaray. Los que conocimos a Echegaray, recordamos aquí una de las lumbreras más significativas de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Junto con Martini, sin duda serían de los 2 cardenales más influyentes en esa época. Bueno, seguimos adelante. Ahí también está el asesinato de Monseñor Gerardi. Ustedes recordarán el famoso proceso de la recuperación de la memoria histórica, el informe REMI de Guatemala. Y bueno, eso nos llevó a esa triste realidad. Las propuestas de Santo Domingo, para que ustedes las recuerden ahí con calma, y ustedes vayan viendo cómo todas esas propuestas van definiendo la pastoral social Cáritas a partir del año 68. Y se empezó a hablar de la pastoral social Cáritas porque, como les decía, la idea era permanecer también ligado a la institucionalidad mundial que era la Cáritas y construirse a partir de esta conceptualización teológica que se llamó pastoral social. Entonces, por eso es que no se extrañen muchos de ustedes que hablamos, los ya más viejos, hablamos siempre de pastoral social Cáritas. Una expresa la institucionalidad que nos liga a la Iglesia Universal y otra expresa la dimensión teológica que nos
liga a nuestra realidad teológico-pastoral latinoamericana y caribeña. Adelante, Rosita. Bueno, otro documento que creo que jugó un papel muy importante fue Iglesia en América. Iglesia en América significó un trabajo muy interesante a nivel de las Cáritas en la región, porque fue cuando empezamos a hablar del concepto de cooperación fraterna, cooperación solidaria, que hoy algunos hablan de regionalización o localización, ¿verdad? Como la cosa más novedosa, cuando los latinoamericanos empezamos a hablar de esto desde el año 1990, por favor. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante Iglesia en América porque impulsó lo que se llamó el proceso Iglesia en América, ya no en América Latina y el Caribe solo, sino en América. Y eso hizo que precisamente en el año 2000, en un encuentro continental en Bogotá, construyéramos elementos que nos iban a guiar, que decidimos que nos guiaran permanentemente, porque además eran imposibles de alcanzarlos en un tiempo, sino que son lo deseable. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y entonces de eso deseable que era posible ir alcanzando en cada periodo de 4 años. Muy bien. Entonces, bueno, aquí viene ya un elemento que se consolidó muchísimo a partir de ese domingo, de Santo Domingo y de Juan Pablo II, que fue el primero que nos habló de los derechos humanos como eje transversal de la pastoral social. Entonces, ya la pastoral de los derechos humanos, justicia y paz, como le conocen en otros países, empieza con un crecimiento contundente y fortísimo. Adelante, Rosita. Bueno, a partir de Santo Domingo empiezan a aparecer los escenarios que nos tienen hoy día totalmente clarísimos, como el tema de ecología y medio ambiente, no hay ninguna duda. Empiezan a aparecer los grandes centros de formación en doctrina social de la Iglesia, unos que empiezan a aparecer y otros que se terminan consolidando, ¿verdad? Y ahí ustedes encontrarán algunas experiencias, algunos de ustedes conocen el ILADES, el INDOSOC, IBRADES en Brasil, en fin, CEAS en Perú. Hay una diversidad de institutos. Adelante, Rosita. Se empieza a hablar de la promoción humana y nueva evangelización ya en esta clave que nos invitaba Juan Pablo II de la nueva evangelización. Ya eso se hace en el 13º Congreso de la Pastoral Social Cáritas en Moravia en 1993. Nace la Fundación Popular Un Progreso. Algunos de ustedes probablemente se han visto beneficiados con fondos de esta Fundación Popular Un Progreso, que crea Juan Pablo II y que hoy día todavía sigue en funciones. Adelante. Bueno, aquí las famosas áreas específicas o medios específicos. Usted sabe que en pastoral hablamos de dimensiones las dimensiones de la pastoral, hablamos de las áreas pastorales, de los medios específicos y de los sectores específicos. Entonces es un poco, esta filmina nos deja ver cuáles áreas específicas empezaron a surgir. Algunos pastoralistas hablan de medios específicos. Bueno, eso lo dejamos a gusto del cliente. Pero lo importante es saber que surgieron en esos periodos. Aquí tenemos otros congresos más que se dieron en América Latina de Cáritas, ¿verdad? El 14º Congreso, el primer Congreso Continental que les hablaba yo en Bogotá, en 2002, el 15º Congreso Latinoamericano, el 16º, y ahí ustedes pueden ir repasando. El 16º fue precisamente en la diócesis donde está ahora el terremoto, donde fue el terremoto en Haití. Precisamente en el centro que se había creado, habíamos ayudado a generar ese centro pastoral, es uno de los que sufrió embates muy fuertes en este terremoto recién ocurrido hace pocos días. Ahí en esa diócesis fue el encuentro, el congreso, el 16º Congreso. Adelante. Bueno, aquí tenemos algo del 17º Congreso, que fue en Luján, Argentina, y bueno, ahí fue una gran participación.
Ahí nos propusimos como lema: en Cristo construyendo una nueva América para todos, porque veníamos precisamente de tener esos encuentros continentales que nos daban una visión, una realidad deseada, una realidad soñada, un sueño que queríamos ir haciendo posible. El Congreso de alguna manera obedece a eso. Seguimos adelante. Después tenemos el 18º Congreso, que fue en Medellín, Colombia. Agradecerles nuevamente a los colombianos. ¡Wow! ¡Qué anfitriones! Fantásticos estuvo ese encuentro. Ya ahí estábamos a la luz de una de las grandes campañas de Cáritas, por eso el lema y el tema obedecía a esas dinámicas: derecho a la alimentación, condición para el desarrollo humano integral, con justicia y solidaridad en la mesa cabemos todos y todas. Era aquella gran campaña contra el hambre que ustedes recordarán que tuvimos en la Cáritas. Adelante. Después tuvimos el 19º Congreso, el 2019, en Valle de Ángeles, y ahí estuvimos más vinculados a los temas de desarrollo humano integral, y por eso el tema fue el buen vivir, camino hacia una nueva civilización. El buen vivir, ustedes saben que es una alternativa al concepto clásico de desarrollo, entendido como crecimiento económico. Y esto es una nueva perspectiva. Por eso, además, ya la influencia del pontificado del Papa Francisco era eminente, y por eso, obviamente, hablábamos de iglesia en salida. Adelante. Entonces, aquí yo quisiera terminar esta fase histórica. Disculpen que fuera así tan violento esto, tan abrupto. Aquí quedamos con un resumen de esa fase histórica, ¿verdad? Donde estamos hoy ya en la etapa de lo que llamamos la promoción humana integral, solidaridad, participación y sinodalidad. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente, no sé cuánto me queda de tiempo, si me queda algo. Ya nos pasamos, padre. Híjole. Bueno, un poquito hablemos de la Cáritas América Latina, ya para cerrar, porque ya ustedes hablaron de la Cáritas como confederación internacional. Bueno, la Cáritas América Latina en este periodo 2019-2013 tenemos una visión. Para adelante, Rosita. Tenemos una misión, ustedes la tienen ahí: es animar a la luz del Evangelio y la acción social de la Iglesia el proceso de transformación de la realidad de los pueblos de América, con el protagonismo de los pobres, de los excluidos, para construir en armonía con la creación una sociedad justa, fraterna, solidaria, signo del reino. Obviamente eso es una misión, ¿verdad? Amplísima, eso en la perspectiva teológica. Adelante, Rosita. Y tenemos una visión también que queremos un continente solidario, un continente justo, democrático, pluralista, donde los poderes públicos sean representativos, transparentes, participativos, para que todo hombre y toda mujer viva de acuerdo a su dignidad, tenga satisfechas sus necesidades básicas y use sosteniblemente los recursos de la creación para el bien común. Para lograr esa visión en el plano social necesitamos una comunidad de discípulos, una iglesia que sea testigo de Jesús en el mundo, pobre, profética, pascual, en conversión continua, donde laicos, hombres y mujeres sean protagonistas, que incidan en los procesos históricos de transformación para hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Bueno, esa es como la visión. Tenemos unos criterios a modo de valores. Nosotros no quisimos hablar tanto de valores porque de alguna manera pensábamos, bueno, los valores siempre hacen referencia a los grandes principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Entonces pensamos más bien en cómo hablar de algunos criterios pastorales, y por eso ahí fue lo que planteamos, desarrollando nuestro trabajo a partir de un permanente análisis de la realidad. Es imprescindible siempre partir de la realidad, de la escucha de Dios en la historia, de la escucha de los pueblos, de los lamentos, de los gozos y las fatigas también. Participando y acompañando procesos de animación y articulación con los movimientos sociales. Es imposible hacerlo todos solos. Tenemos que ser parte de las grandes redes donde también otros actores de buena voluntad también podemos encontrar espacios de diálogo y articulación con ellos.
Ahí tenemos espacios donde estamos, qué sé yo, espacios ecuménicos, espacios de diálogo interreligioso o movimientos sociales de carácter más digamos, menos vinculados a las organizaciones basadas en la fe, promoviendo el trabajo participativo, ¿verdad? Siempre a través de foros, encuentros, seminarios, talleres. Eso es fundamental, tanto desde el ámbito zonal. Ustedes saben que la región se divide en 4 zonas. América Central y México es la zona CAMEX, la zona del Caribe, la zona bolivariana, de la cual ustedes son parte, que nace en Venezuela y termina en Bolivia, y la zona del Cono Sur, que pues, comprende todos estos países de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Entonces, es importante esa integración de las zonas. Articulando desde experiencias concretas, nos gusta mucho cuando podemos partir de experiencias concretas, porque eso nos da partir también de alguna manera del hacer, de revisar nuestro hacer. Promoviendo la participación en equidad de hombres y mujeres, sobre todo porque esto ha sido un trabajo muy fuerte en una iglesia que generalmente ha sido muy patriarcal y entonces cuesta a veces ir rompiendo con algunas de estas estructuras, fortaleciendo una comunicación permanente, como dice Evangelii Gaudium, el bien hay que comunicarlo porque produce más bien, y entonces aquí estamos en un trabajo significativo también, acompañando, aportando, compartiendo todos los elementos que nos permiten integrarnos como región y como Confederación Cáritas Internacionales. Actuando en espíritu de comunión con la Iglesia Universal, con el CELAN, ya el Departamento de Justicia y Solidaridad, en este momento hay que replantear esto porque ya el departamento no existe, en realidad lo que existe es un centro de redes y animación pastoral. Habría que decir, y ya no es que articulamos con ellos, somos parte de, esa es otra dimensión en esta reestructuración del SUELA. Y actuando bajo la dirección de los estándares de gestión y la salvaguardia, ¿verdad? Ustedes saben que antes teníamos 4 capítulos de estándares, ahora hay un 5º capítulo que se llama salvaguardia, que es toda la protección fundamentalmente de niños, niñas y adultos mayores en esta lucha contra estas situaciones de agresión y de abuso que ha habido contra estas poblaciones al interior a veces de nuestra iglesia. Adelante, Rosita, ya para ir terminando. Bueno, estos son los ejes en los que trabaja el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas. Trabajamos un eje que se llama Dignidad, Derechos Humanos y Paz, un eje que se llama Nuevas Economías y Buen Vivir, o sea, economías y desarrollo, para ponerlo en concepto más entendible. Un eje de medio ambiente, gestión de riesgo y emergencias, que básicamente se tiene que ver con eso, con la gestión del riesgo, con las emergencias, que abreviado le decimos MAGRE. Tenemos un 4º eje que es de vida institucional y fortalecimiento institucional, y ahí está todo el tema de estándares, nuestros temas de identidad, de espiritualidad, de nuestra misión como misión de la iglesia, espacios formativos, algunos de ustedes son miembros del equipo de formación, la vinculación social y eclesial, lo que les decía, para estar en relación con otros, con las redes, etcétera. Y adelante, Rosita, yo creo que ya es la última, Filmina. Y tenemos unos ejes transversales, que es la equidad de hombres y mujeres, es decir, que eso debe estar presente en todo el trabajo pastoral de las Cáritas en América Latina y el Caribe. La participación ciudadana y la incidencia, factor clave. Hoy día no vamos a lograr grandes cambios si no somos realmente capaces de hacer participación ciudadana e incidencia. Vamos a seguir repartiendo cosas y haciendo cositas si no logramos realmente que esto sea un eje significativo. Y obviamente el tema de la comunicación y las comunicaciones. En este momento el periodo está alimentado, este cuatrienio partió de lo que surgió del 19º Congreso que les hablaba, que fue en Honduras, del Congreso Hispanoamericano que se hace cada 4 años en Madrid, de la Asamblea General que se hace cada 4 años de Cáritas Internacionales, y hoy día en un diálogo permanente con el proceso de reestructuración del CELA, que algunos de ustedes conocen. Y bueno, la siguiente filmina lo que ve es un poco el flujo de cómo se trata de coordinar en todos estos ejes y los ejes transversales, lo nacional, lo zonal, lo regional y lo intrazonal, es decir, a nivel
puede ser que en una zona haya Cáritas, digamos, la zona de ustedes la integran 5 Cáritas, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero a lo mejor hay un tema que lo trabajan solo 2 Cáritas. A eso nos referimos con lo intrazonal, la posibilidad de que haya trabajos que en una zona que son articulados por 1, 2 o 3 Cáritas. Adelante. Y ya para terminar, un poco la estructura. Ustedes ven que la estructura es muy, muy sencilla, no es nada complicada. Tenemos como el gran espacio de creación, de decisión política y de toma de decisiones, que es la conferencia regional. La conferencia regional se reúnen las 22 Cáritas que integran la Pastoral Social Cáritas de América Latina. Son 22 conferencias episcopales. Debajo de esa conferencia regional hay una comisión regional. La comisión regional está integrada por 4 Cáritas, cada una representando a las zonas, a las 4 zonas. En este momento, la Cáritas de Costa Rica integra la Comisión Regional por la zona de Centroamérica y México, la Cáritas de República Dominicana por la zona del Caribe, la Cáritas de Bolivia por la zona bolivariana y la Cáritas Uruguay por la zona del Cono Sur. Tenemos un secretariado latinoamericano, que yo soy su coordinador, su secretario ejecutivo, que cuenta con 2 grandes pies, por así decirlo, 2 grandes estructuras, que son los grupos y equipos de trabajo. Tenemos unos 10, 12 equipos de trabajo, y obviamente la unidad administrativa y financiera que la otorga la Pastoral Social Cáritas de Costa Rica y la Cáritas de la Diócesis de Punta Arenas. Normalmente lo que establecen los estatutos, como nosotros no tenemos una oficina física como Secretariado Latinoamericano, porque eso suponía un costo adicional para las Cáritas nacionales, en tener que sostener esa estructura. Entonces, desde el año 95 tenemos una estructura virtual, pero en esa estructura virtual se requiere, por ejemplo, en el área administrativa, tener cuentas donde moverse y una cédula jurídica que respalde. Entonces, lo que está establecido en los estatutos es que la Cáritas Nacional, a donde pertenezca el coordinador regional, tiene que ofrecer ese soporte. En este caso, al ser yo costarricense, le toca a la Cáritas de Costa Rica hacer el soporte administrativo y financiero del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, y ser también, de alguna manera, el representante jurídico, por razones de que es muy complicado tener una cédula jurídica con una sede que está rotando permanentemente. Y por otro lado, los grupos y equipos de trabajo están integrados por personas que están en las Cáritas nacionales o Cáritas diocesanas, que sus directores nacionales o directoras nacionales nos permiten contar con una parte de su tiempo para poder implementar el proceso regional, es decir, el proceso latinoamericano y caribeño. Lo que sigue ahí en adelante son filminas que hablan de la Cáritas internacionales, que ya yo no lo voy a ver acá, porque por lo que le entendí a Miguel, ya ustedes lo vieron hace unos días. Bueno, disculpen que me abusé mucho, pero lo que pasa es que la historia es muy fascinante. Ojalá que se le puedan echar una miradita, porque uno termina de comprenderse muy bien cuando conoce algo de su pasado. Muchas gracias, muy amables por la invitación, y bueno, siento mucho haber abusado de su tiempo, qué pena. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, por hacernos ese acercamiento. Sé, claro, finalmente hablar de la historia y de la estructura, pues seguramente necesitaríamos hasta las 12 de la noche, pero Sí, muchísimas gracias por ese esfuerzo que mucho hizo, gusto. Padre, de compilarnos, de recogernos rápidamente. Él nos deja ese material que nos podemos acercar a él. Correcto, Y bueno, ojalá podamos contar siempre con el Padre en algunos otros momentos con que mucho nosotros gusto, tengamos con aquí mucho gusto. desde la Cáritas colombiana. Muchísimas gracias, Bueno, Padre. Y me bueno, despido. ahí nos seguimos hablando. Gracias, Hasta Padre. luego. Buenas Gracias, Chao, noches. Chico. chao. Mucho Bueno, Gracias. gusto. muchas Muchas gracias, gracias Padre. a todos y todas por su Chao, paciencia. chao. Gracias, Padre Francisco, chico. Oh, con Muy mucho bien. gusto, Alan. Muy bien, en esta noche también tenemos otras personas que están invitadas. Vamos a iniciar a partir de hoy. Ya hemos cerrado con todo este acercamiento a la red Cáritas.
Vamos a iniciar con un acercamiento a las acciones de pastoral y en esta noche tenemos invitados especiales que nos vamos a hacer un primer acercamiento a lo que es el mundo del trabajo. En este momento doy paso al padre Nan, quien nos coordina esta parte. Gracias, padre. Bien, muy buenas noches, muchísimas gracias. De verdad que lo que decía el padre, el recorrido histórico de la historia de evangelización en América Latina desde las Cáritas es fascinante. Permítanme introducir y dar la bienvenida a unas personas que también representan unas organizaciones. Vamos a tratar de abordar el tema del mundo del trabajo, la pastoral del mundo del trabajo. Y le voy a pedir el favor a Diego que vaya habilitándoles el sonido. Están las hermanas de San Juan Evangelistas, que llamamos normalmente hermanas juanistas, la hermana María Victoria Acevedo. Diego, ¿le puedes habilitar Ya, padre, todos están con Ah, el ya, ok, perfecto. rojo Gracias, activado. Rosa Inés. La hermana Marta, luego las hermanas catequistas Dolores Sopeña y Rosa Emilia. Están los focolares de la Economía de Comunión, Teresa Velandia, y de la Confederación General del Trabajo del CTGT, Luis Hernando Ríos, y de la Asociación Campesina Colombiana, Eliezer Ortega, y de la CETRAC, que es el Centro Nacional de Formación Social, Gladys Bustos. Les doy inmediatamente la palabra a ellos porque realmente, bueno, como ya el padre se pasó unos tiempos, entonces que podamos aprovechar también esta experiencia de la pastoral del trabajo. Gracias y bienvenidos. Bendiciones. Muchas gracias, buenas noches para todos y para todas. Qué rico poder estar en este espacio compartiendo con ustedes. En este momento les vamos a compartir parte de lo que es la pastoral del mundo del trabajo, su historia, sus procesos en nuestro país. Le pido el favor a Miguel si nos pone la diapositiva de la declaración de principios de la pastoral. Vamos a iniciar, es como esa carta magna que nos dirige y nos coordina un poco a la pastoral del mundo del trabajo. Se llama Declaración de Principios de la Pastoral del Mundo del Trabajo, que fue una construcción colectiva con las pastorales del trabajo de todo el país. Entonces, si nos puede compartir la pantalla, Miguel. Ya la estoy buscando. Ok. Pastoral, declaración de principios, ¿sí? Espérate a ver, porque no me aparece acá. Declaración de principios, no me aparece. Ya la tengo abierta aquí, pero no me lo deja presentar. Ay, Dios santo. Mostrar las ventanas. Declaración de principios se llama, ¿sí? Ok, declaración de principios. Sí. ¿Esta es? Ahí está, la siguiente, eso. Okay, Está 2 veces, sí. ¿Esta? ¿Esa es? Sí, Miguel, abra Cualquiera, esta. es lo mismo. Entonces, esa no. Es un power, es un power. Esa es, sí. Dice declaración de principios. Sí. Ya la puse. No, Miguel, es que no estás compartiendo pantalla, sino que, es decir, no estás compartiendo la presentación, se ve el archivo. Ok. Declaración de principios. Es esta, entonces. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Ahora sí. Podrías ¿La podemos ampliar en ampliar un todo. poquito? Le agradecería. Ahí está al máximo. Eso, así está bien.
Bueno, como les compartía, la declaración de principios es una herramienta que hemos construido entre varias personas que forman parte de la Pastoral Nacional del Mundo del Trabajo, o sea, de las diferentes diócesis. Fue una construcción que duró bastante tiempo hasta quedar esto, que eso no debe quedar así, sino que permanentemente, de acuerdo a la realidad, se va construyendo. La siguiente, donde nos cuenta qué es la Declaración de Principios de la Pastoral. Nos dice que la declaración es la carta de identidad que anima e identifica e ilumina la misión evangelizadora de la Iglesia al pueblo de Dios entre los trabajadores. Nuestra misión es la evangelización del pueblo trabajador. Seguimos, por favor. ¿Quiénes son esos destinatarios? Por supuesto, los trabajadores, preferencialmente los trabajadores del sector popular de nuestra sociedad, los cuales son los obreros, desempleados, trabajadores informales, trabajadores del campo, de la industria, de los servicios, comercio. Hombres y mujeres, pues lo que se tenía pensado antes, pues por lo que era el tiempo de pensión, ya esto va cambiando. Entre 35 y 55 años o mayores hasta 65 hoy, ¿no? Que son los que, y si podríamos decir 70 y 80, porque hoy es fácilmente encontrar todavía en situación laboral a muchas personas de la tercera edad o adulto mayor. ¿Seguimos? ¿Desde dónde se hace esa pastoral de los trabajadores? Y hay varios aspectos. Uno es la búsqueda de la transformación de la realidad de los trabajadores y trabajadoras que no corresponde al proyecto de Dios, o sea, la vida injusta que vive nuestro pueblo trabajador. Una vida de desigualdad económica donde la mayoría poseen poco y unos pocos poseen la mayoría de los bienes dados por Dios. Cada día se acentúa más la pobreza y unos pocos se hacen cada vez más ricos. Millones de trabajadores viven y laboran en condiciones infrahumanas. Si nos ubicamos en el contexto de nuestro país, con la entrada de nuestros hermanos migrantes de Venezuela, de Haití, de Cuba, de República Dominicana, de diferentes sectores que están apresados en diferentes puntos fronterizos de nuestro país y de todo el continente latinoamericano. Hoy ellos también, nuestros trabajadores informales, que muchos que estaban en clase media hoy han pasado a clase baja y las condiciones laborales cada vez van siendo más difíciles y más infrahumanas para ellos. Seguimos. Desde la vivencia de una iglesia que ha recibido el Evangelio del Señor Jesús y nos invita para que en comunión y participación la proclamemos y reconozcamos como camino fundamental la buena nueva de Jesús y de su reino, y que llegue a ser acogido entre los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que llamamos el proceso de evangelización del pueblo trabajador. Es hacer que Cristo reine en medio de nuestro pueblo trabajador. En una iglesia, pueblo de Dios, lo que nos dice Aparecida, una iglesia misionera y generadora de participación que reconoce las semillas del reino en las diversas culturas y experiencias de fe comprometidas con los trabajadores. Ya el padre nos acaba de contar, ¿no? Desde 1956 se inician las Cáritas, pero si nosotros hacemos un recuento, en nuestra iglesia colombiana, desde comienzos del siglo pasado, a comienzos de 1900, ya hay una inquietud y una necesidad fuerte sentida de la construcción de una pastoral del mundo del trabajo. Ya ahora Marta les va a contar un poco la historia, pero es eso, ¿no? Es una necesidad de hacer que ese Cristo reine en medio de realidades tan diversas y que es iluminada por la doctrina social de la iglesia, que es la que nos anima. Desde comienzos del siglo pasado,
la Rerum Novarum, que ya tiene más de 100 años, nos animó en esta tarea de evangelizar al pueblo trabajador, de evangelizar todo este sector que, como les explicaba el padre Francisco, iba creando unos sistemas que eran dañinos a una nueva sociedad que iba surgiendo. Seguimos. Seguimos con la siguiente. Desde una comprensión del ser humano y su trabajo. La evangelización nos debe llevar a esa comprensión, la anterior, perdón, a esa comprensión del ser humano en sus diferentes estados, ¿no? En sus diferentes maneras, descubrirlo como un pueblo que busca construir una dignidad, una comprensión desde el hombre y la mujer, desde una visión humanística, de que somos seres solidarios en relación con un mundo, el mundo en el cual cada cual se mueve, trabajadores con dignidad, creadores a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Nos dice el Génesis que tanto amó Dios el trabajo que hasta su propio hijo y él mismo trabajó, ¿no? En la creación y el último día descansó. Como seres sociales inmersos en una realidad concreta que puede ayudar a transformar, como un ser dinámico e integral, es decir, que no se agota en su ser físico, psicológico, espiritual, social, sexual, laboral, etc. Como ser trascendente que está llamado a vivir la comunión plena consigo mismo, con Dios y con sus hermanos y con la naturaleza. Hoy es la existencia, ¿no? Que nos hace el Papa Francisco a través de las diferentes encíclicas y especialmente a través de Laudato Si, ¿no? Un ser humano que está interconectado consigo mismo, con los hermanos y con la naturaleza. Continuamos. La comprensión de su trabajo es un derecho y un deber humano a través del cual la persona entreteje las relaciones sociales, provee su sustento, sirve a sus hermanos, construye y hace renacer un mundo a semejanza de su creador. Ahorita en este tiempo de pandemia pienso que ha sido muy notorio y muy sentido ese aislamiento y no estrechar esas relaciones que nos permite el trabajo y otros espacios de nuestra vida cotidiana y que también hace que nuestro estilo y nuestra calidad de vida vaya cambiando y nos vayan aislando, sabiendo que somos seres en relación, no somos personas aisladas, sino seres en relación. Y como oportunidad de un encuentro también con Cristo, el trabajo es una oportunidad de encontrarme con Cristo trabajador y con los hermanos y hermanas en el trabajo, esa experiencia de hermanos, de compañeros, de amigos que nos entretejen y nos permiten crecer como seres humanos. ¿Seguimos? También desde una espiritualidad somos llamados por el Jesús, desde ese don del Espíritu Santo para anunciar esa buena nueva a nuestro pueblo trabajador. Es el Espíritu quien nos mueve a anunciar y a descubrir nuestro trabajo con ojos de padre y madre que nos acoge, que nos quiere, que nos respeta y que permite que también que esos valores que vamos sintiendo y vamos experimentando en nuestra vida se vayan compartiendo entre nosotros con nuestro propio trabajo, con los hermanos, y que nos lleva a ser una opción absoluta por Dios y a celebrar su acontecer cotidiano en la vida de nuestro pueblo trabajador. Esas experiencias de fe que vamos viviendo a través del pueblo trabajador, también tenemos que compartirlas en esas celebraciones que hacemos, ¿no? Y uno de esos signos hermosos es el 1 de mayo. El recordar ese José que en el taller de carpintería también aprendió a labrar con sus manos y a trabajar y desde allí descubrir esa presencia amorosa de nuestro Padre Dios. Y como Jesús, fieles a la misión del Padre,
Queremos entregarnos al servicio de los trabajadores, aún en medio de la incomprensión, la indiferencia, la persecución, los ánimos animados siempre por la experiencia del Espíritu Santo. No es una tarea fácil el trabajar por el pueblo trabajador, a pesar de que yo creo que todos hemos tenido esa experiencia del trabajo. Es una tarea un poco compleja y a veces ni siquiera reconocida entre nosotros mismos y en nuestra propia iglesia, pero que es un deber y un compromiso que tenemos como cristianos y cristianas de llevar esa buena nueva de Jesús también a nuestro pueblo trabajador. Seguimos. Seguimos. Tenemos también una visión y una misión, la cual nos anima y nos acompaña y es la que nos mueve en esa tarea de evangelizar. La misión de la pastoral del mundo del trabajo, atrás, es la evangelización. ¿Me permite la otra, Miguel? Es la misión de la pastoral, es ese acompañamiento, ese participar y promover, apoyar y animar solidariamente. Se está cambiando. Y animar solidariamente desde la esperanza. La siguiente, Miguel, por favor. La visión y la misión, eso. Animar solidariamente y proféticamente la vida y la esperanza, la lucha, la formación, la organización y el movimiento de los trabajadores y trabajadoras desde la propuesta del evangelio para que vivan su compromiso como cristianos y cristianas. Es el pueblo que también es capaz de, con su testimonio, con su manera de ser y quehacer, anunciar esa buena nueva de Cristo en medio de su realidad laboral. Y la visión, lo que es un pueblo trabajador, lo que soñamos, lo que deseamos a futuro, un pueblo trabajador evangelizado y evangelizador en comunión y participación, con una conciencia crítica y una actitud profética. Recordemos que desde el bautismo somos llamados a esa visión profética de anunciar la buena nueva del reino, de denunciar todo aquello que atenta contra las injusticias y de invitar a la conversión también a nuestros hermanos y hermanas. Y que se constituye en cuerpo social, en estructuras, en organizaciones. Por eso no es en vano la organización sindical, los movimientos obreros, las cooperativas de trabajo, las organizaciones sociales en la cual forman parte ellos, porque eso van haciendo que sean un cuerpo vivo donde ellos también participan y pueden aportar en esta construcción de sociedades diferentes, donde se organizan y se autogestionan de manera comunitaria y promueven de manera muy especial una sociedad justa y en paz, donde viven especialmente la fraternidad desde una opción por Cristo y en comunión, respetando y protegiendo el medio ambiente. Esa casa común que nos invita el Papa Francisco. ¿Seguimos? Vamos a ver la metodología. La metodología que es un proceso vital. Esa metodología desarrollada en 4 momentos interdependientes a través del cual realizamos la misión encomendada. Leemos, discernimos, actuamos y celebramos. Si ustedes que ya han visto parte de la doctrina social de la Iglesia, esta es la metodología latinoamericana, que es el ver, juzgar, actuar, celebrar. Son esos 4 elementos que se los debemos parte a nuestro fundador, que nos trajo al continente latinoamericano la JOT, que era la Juventud Obrera Católica, que fue fundada en Bélgica a través del padre Cardain, y que nos regaló esta metodología tan hermosa para trabajar y que hasta el sol de hoy todavía la continuamos y que la fortalecemos en nuestro continente latinoamericano. ¿Cómo la hacemos? Leemos con los ojos de Dios la vida de los trabajadores y trabajadoras en su aspecto personal, comunitario, social y laboral. Discernimos cómo se manifiesta Dios en esta realidad y cuál es su voluntad.
Actuamos con la finalidad de hacer la voluntad de Dios para responder coherentemente a las necesidades manifestadas por los signos de los tiempos. Esto es un proceso dinámico, hermoso, que no se estanca en el tiempo, sino que cada vez se hace más práctico de acuerdo a la realidad. Y todo esto que hacemos de leer, discernir y actuar, lo celebramos desde la fe, desde los sacramentos y desde una cultura social, cultural, de la vida y las características, las conquistas, las dificultades y las esperanzas de nuestro pueblo trabajador. Todo aquello que se alcanza, que logramos esos logros, desde allí los compartimos desde nuestras celebraciones. Seguimos, que ya nos queda, ya vamos a acabar. Seguimos con la pedagogía. La siguiente, por favor. Es una pedagogía participativa que nos invita a salir al encuentro de la vida de los trabajadores, acercarnos en los diferentes espacios, como son el trabajo, la familia, las diversiones, las expresiones, tanto espirituales como partiendo de su visión de la realidad y sus niveles de conciencia. Dialogamos con los trabajadores y trabajadoras en una actitud de confianza, acogida, escucha, respeto, para conocer y aprender a construir con ellos, desarrollar la capacidad de hacer lectura de la vida, de las circunstancias de la época, de las mentalidades y ritmos que se gestan y se desarrollan en la vida y población trabajadora. ¿Seguimos? También iluminar el camino, la historia y las experiencias de los trabajadores desde la palabra de Dios, la doctrina social de la iglesia que ya les compartía, el aprendizaje personal y comunitario y social que construye otros hermanos. Ese caminar juntos que tanto nos habla el Papa Francisco, asumir un lenguaje común de la población trabajadora para lograr una mejor comunicación, hablar en sus propios el lenguaje que nos intercomunica, que nos permite que ellos también se abran y puedan tener relaciones mucho más cercanas con nosotros, descubrir y valorar el trabajo como un lugar de conocimiento e interacción, promover y discernir con los trabajadores las acciones que desarrollan sus capacidades, ser creativos y recursivos para buscar los medios que faciliten el trabajo educativo, promover la solidaridad y apoyar las iniciativas de organización social cristiana entre los trabajadores. ¿Seguimos? En cuanto a lo organizativo, unos criterios para definir la organización de la pastoral de los trabajadores en relación con el tipo de acción que se ha realizado. El criterio pastoral regula toda acción que es privilegiar primero que todo la evangelización misionera, entendida como un hecho permanente y sistemático. Esto es como itinerario de fe en un proceso orgánico, único y diferenciado del mismo tiempo. En relación con los destinatarios, que son los trabajadores y trabajadoras, a los que se ha de llegar, el criterio general que debe regular toda la acción, que es dirigirse y convocar siempre a todo el pueblo trabajador. En relación con el sujeto de pastoral que realiza la acción, el criterio es todos los bautizados y personas de buena voluntad, cada uno según sus posibilidades, según sus dones y carismas y ministerios. Ellos son sujetos de la evangelización, o sea que cualquier trabajador puede ser un misionero de sus propios hermanos en el trabajo. Seguimos. En relación con la pedagogía de la acción evangelizadora, el criterio es general es utilizar todos los métodos de concientización o de confrontación entre la vida y el evangelio. Por lo mismo, hay que formar en la acción. Y el último criterio general se refiere a las estructuras organizativas que permitan el cumplimiento de los criterios anteriores. Los podemos formular las estructuras de la iglesia local
Debe ser comunitarias, es decir, que ponen todos los bautizados en condiciones reales de participación, de diálogo y corresponsabilidad. Además, debe ser orgánica y formales. Los criterios exigen de los agentes de pastoral actitudes concretas como participación, reflexión, fraternidad, solidaridad y unidad y servicio y responsabilidad. Vamos a ver un poco las estructuras de la pastoral del mundo del trabajo, que esas sí son mucho más sencillas. La siguiente, que es como lo tenemos estructurado a nivel del país. Me hace el favor la siguiente, que son equipos base, que son los pequeños equipos parroquiales. Está la comisión diocesana, que es la que se articula con todas las parroquias. Y está la coordinación nacional, que es la que se articula con todas las diócesis y organizaciones de trabajo. Es como la forma más sencilla de estructurar la pastoral de los trabajadores. La siguiente, por favor. Tenemos la Asamblea Nacional, que son los espacios donde nos vinculamos con otras estructuras de la pastoral del mundo del trabajo, de otras organizaciones. Tenemos los procesos de asesorías, que es el acompañamiento de otros agentes como obispos, laicos, sacerdotes, religiosos, etcétera. Y tenemos la diócesis, es el lugar eclesial inmediato donde se reconoce, se vive y se apoya la pastoral nacional de los trabajadores. Y vamos a terminar con dos frasecitas, una del Evangelio y otra del Papa Francisco, que nos iluminan este espacio. Nos dice Santiago: el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes clama contra ustedes, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor. Que es lo mismo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, ¿no? He visto la humillación de mi pueblo, he visto cómo sufren y te envío para que vaya y los libere. Y luego el Papa Francisco, por favor, la última, nos dice: el colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano, precisamente porque al poner las periferias en función del centro, se les niega el derecho a un desarrollo integral. Esto es una de las frases que el Papa dice en el encuentro con los movimientos sociales allá en Bolivia. Y es enfático frente a los empresarios cómo debe estar por encima del capital, que nos lo dice la doctrina social de la Iglesia, la persona ante todo. Muchas gracias. Buenas noches. A grandes rasgos, quiero comentarles de una obra de las primeras que nació en el mundo a favor del trabajo. En aquella época, en 1901, decía Dolores Opeña cuando fundó. Ella no encontraba todavía en la iglesia una institución que se dedicara al mundo del trabajo. Encontraba para los niños, para los enfermos, para los ancianos, para las cárceles, todas las religiosas que quisieran seguir esa vocación, pero no encontraba ella donde ubicar su vocación de elegir un trabajo para ayuda de los más necesitados, de los que no hayan tenido la posibilidad de adquirir una formación humana y cultural en como es debido dignamente. Bueno, la fundación nuestra se llama Dolores Rodríguez Opeña. Esta es una obra internacional, sin ánimo de lucro. Antes su nombre era OSCUS, y esta institución la fundó Dolores Opeña. Ella nació en Belerrubio, en España.
en 1848. Fue una mujer audaz, precursora y visionaria para comprender los nuevos tiempos en la promoción del mundo del obrero. Incansable evangelizadora de los sectores más necesitados. Ella rompe barreras infranqueables, construyendo la fraternidad, para hacer de todos, de ricos y pobres, una sola familia en Cristo Jesús. Viaja con su familia a América Central, dado que su padre trabajaba como abogado en la Real Audiencia. Allí ella inició su obra. Desde su juventud fue muy inquieta por ayudar a los más desamparados. Inició en 1871 en Puerto Rico y Cuba, con la enseñanza básica de diversos servicios sociales. Ellos vuelven a España en 1885 y en Madrid visitó los barrios periféricos de la ciudad y descubre su vocación. Y esa es la llamada de Dios, la inspiración del Espíritu Santo a fundar unos centros de instrucción, de información básica y capacitación para aquellas regiones periféricas de las grandes ciudades del mundo del trabajo. En 1902 consolida su obra. Fue el momento más difícil quizás para la iglesia porque comenzó el momento de la revolución, donde no querían saber nada de curas ni de monjas, como le decían a ella, Niña Dolores, no queremos saber nada de curas ni de monjas porque ellos no encontraban camino, no estaban atendidos. Y el Papa Pío X, viendo la obra que era en ese momento tan necesaria en favor del mundo del trabajo, se la aprobó en 4 años con la frase muy diciente: extraordinaria es la obra, extraordinaria será su aprobación. Dolores Opeña organiza un laicado comprometido en la promoción y evangelización del mundo del trabajo. Este laicado eran todas las personas, digamos, en aquel momento de capacidad económica alta, para que ellos ayudaran a reconstruir fuentes de trabajo y estudio para estas personas que no habían tenido la dicha de nacer con una cultura que les hubiera dado todo. Después ella funda un instituto, o mi instituto, Instituto Catequista Dolores Opeña, que continuamos su obra. Nos fundó sin hábito en aquel momento, que incluso tuvo problemas para ser aprobado cuando inició también la aprobación del instituto, dado que, decía ella, sin hábito nos podemos mezclar en toda la sociedad y podemos trabajar con la gente como si fuéramos hermanos, y ellos así de esa manera se acercaban más a nuestra gente que llegaba a contar con las señoritas que iban a ayudarles o a estar con ellos. Bien, luego en esta obra llegó a Colombia y se estableció aquí en Bogotá. En el transcurso de estos 75 años, acá en Colombia, nuestra obra ha estado en Cartagena, en Boyacá y especialmente más en Bogotá. Ahora, en estos 75 años que ya hemos cumplido, nuestro reto de transformar las vidas de las personas que han llegado a nuestros centros ha sido muy meritoria, gracias a Dios. Esta ha sido mediante la formación educativa, primaria, bachillerato, técnicos laborales. Los técnicos están aprobados por el Ministerio de Educación, lo cual ellos pueden adquirir una preparación en mecánica automotriz, mecánica general, electricidad, corte, confección, belleza, en fin, son unas innumerables, parecido al SENA. Tiene una cantidad de cursos y todos aprobados por el Ministerio de Educación.
También tenemos otros cursos que son los cursos libres, donde la gente llega, que no tienen, gente que a lo mejor llega del interior del país, en este momento los inmigrantes que han llegado y que buscan adquirir una preparación rápida para poder ganarse algo diario para llevar el alimento a su familia. En fin, en nuestros centros han pasado muchísimas personas, alumnos que ahora son profesionales en el arte con sus grandes y pequeñas empresas. Y también desempeñándose con este trabajo digno y estable para el bien de sí mismos, para la sociedad. En realidad, esta obra en Colombia, gracias a Dios, ha sido muy acogida, muy querida, y en estos 75 años que estamos acá en Colombia, estamos agradecidos con la sociedad y especialmente con nuestra gente que se preparó en estos centros y que siguen siendo, incluso algunos han llegado a ser grandes colaboradores de nuestra obra. Bien, no quisiera más expresarme más porque también existe un PowerPoint que les dejamos, dado el tiempo que tenemos. Gracias. Gracias, hermana Rosa Emilia. El colega Miguel Ricardo nos dice que se fue la energía en su casa, entonces yo voy a estar acompañando este cierre. Tiene el turno ahora alguien más, ¿cierto? Perdón, que siga Eliezer con lo de los mercados campesinos, por favor. Bueno, hermana Marta, con mucho gusto. Adelante, Eliezer. Perdón, creo que antes de mi presentación estaba lo de las hermanas juanistas y Sí, Eliezer, lo que pasa es que no alcanzamos todos. Entonces, la experiencia de mercados campesinos de Pastoral Obrera es muy importante para que la presentes tú y después sigue Teresita de Focolares. Y lo que tiene que ver con las experiencias del sector campesino y el movimiento sindical, ¿no se alcanza a presentar? Presentan tu parte, lo que tú quieras, veas conveniente, porque es que ya no nos quedan sino 2 minutos, Eliezer. Bueno, entonces yo le ruego se me olvida el nombre de quien maneja la pantalla, Miguel que por Ricardo favor se me quedó coloque sin la primera energía. lámina del PowerPoint que dice segundo momento, experiencias de la pastoral. Perdón, Eliezer, si quieres lo haces así porque donde Miguel se le fue la luz, entonces comparte la experiencia de mercados campesinos, algo muy, muy corto. Espere, yo intento hacerle la presentación, Eliezer. ¿Cuál Adelante, es? padre. Bueno, Sí, gracias. Gracias, padre. ¿cómo se llama? Dice segundo momento, experiencia de la Pastoral Nacional de los Trabajadores en el mundo del trabajo. Son 13 láminas, 12 porque la final es de agradecimiento. Es pastoral. Dice segundo momento, padre. Tengo Pastoral Nacional de los Trabajadores, himno, presentación, tercer momento, declaración. No, padre. No, No. dice segundo momento. Bueno, eso Ahí se lo... empezando ya lo voy buscando, Perdón, porque es que esta no la tengo. perdón, padre, este documento se lo van a entregar a los asistentes. Sí. De todas maneras, yo lo voy a referir rápidamente y los últimos 2 minutos, casi 3 minutos, lo dedicamos al video, el audio de Mercados Campesinos, como dice la hermana Marta, ¿le parece? Listo, sí, adelante. Bueno, esta parte corresponde también a experiencias y testimonios de alguna manera. Es la relación del trabajo que se hace tanto en el sector sindical como en el sector campesino. A veces tenemos la preocupación de que el trabajador es uno y el campesino es otro. A veces el concepto popular es que el campesino no es trabajador y el trabajador de la ciudad es propiamente el trabajador. Es una idea que se ha venido superando.
De todas maneras, en la CGT, a la cual pertenece la ACC, siempre hemos tenido en cuenta eso y de acuerdo a eso hemos trabajado. Y experiencias, por ejemplo, esta de los retos de las incidencias y oportunidades de la incidencia en la labor social de la Iglesia en el contexto actual del país, se hizo en Rivera Huila, invitados por la Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Participaron 50 personas de diferentes equipos pastorales, integrantes de iniciativas locales de paz y también líderes sociales y también organizaciones, representantes de organizaciones de víctimas del conflicto armado. Se puede destacar en ese evento la participación de la mujer. Fueron 50 participantes y realmente en una foto se ve el trabajo práctico, se dan elementos de tipo teórico formativo y la gente produce sus aportes de acuerdo a las experiencias que viven. Otra experiencia en el mundo campesino y sindical es un foro sobre agroecología como propuesta ambiental, social y económica para los pueblos. Se hizo en el Líbano, Tolima, en octubre del 2017, y allí se buscaba fortalecer la agroecología como una herramienta limpia que tienen los agricultores, sin químicos, que protege de todas maneras el medio ambiente y sirve como una propuesta social, ambiental y económica para los pueblos. Y eso fue preámbulo para la creación de una organización fuerte en el Tolima, en el Líbano, que ahora lidera los mercados campesinos, que lo van a ver ustedes al final. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver la cooperación que debe haber en una propuesta alternativa que se llama economía solidaria. Ese también se hizo en el Líbano, lo organizó la Pastoral Rural del Líbano, ONDA, con la comunidad de productores rurales. Ya lo están colocando. Esta es la cuarta lámina. Esta es la cuarta lámina, si ustedes la tienen ahí, a la que me estoy refiriendo. Es la siguiente. La siguiente. Esta es una experiencia muy bonita con los productores rurales de diferentes municipios, de diferentes sectores, veredas del municipio del Líbano, y obviamente fue asesorada y acompañada por la ACC y la CGT. Allí se habló de las diferentes formas asociativas de la economía solidaria, ¿sí? Y como característica común para las formas asociativas, la base importante es la familia, y basada en principios y valores que tiene la doctrina social de la Iglesia, que son principios también de la democracia, como el humanismo, la igualdad, la libertad. Y ahí nos interrogamos sobre a qué nos enfrentamos: a la guerra, al individualismo, al egoísmo, a la falta de identidad. ¿Qué impone el modelo imperante en este momento, el modelo capitalista neoliberal? Y un reto es buscar una nueva sociedad, que de alguna manera el Papa Francisco nos lo dice en su encíclica Fratelli Tutti. En la siguiente lámina es un congreso que hizo la Federación Colombiana, y se le dio el nombre de Carlos Ancísar Rico Álvarez, un compañero que murió hace unos 5 años, precisamente en julio 9 cumpliría años, y allí se analizó la realidad en ese congreso, la realidad nacional, desde el punto de vista cultural, económico, social y político y ambiental, en el marco, en el contexto de los acuerdos de paz que se habían firmado el año anterior. Internamente se miró las debilidades y fortalezas de la situación de la federación. Se formularon proyectos de ayuda a las familias campesinas. Se habló también de un proyecto de modelo de economía solidaria, porque en esos días había propuestas de reforma a la ley de economía solidaria, la 454 de 1998. Y también en ese contexto, se miró las políticas estatales con respecto al sector rural en el marco del proceso de paz, y obviamente se elaboró un plan de trabajo para los 3 años siguientes y se eligió un nuevo comité ejecutivo. La siguiente es un encuentro
Aquí procuramos trabajar con juventud también, no fue nuestra preocupación, y también con género o con las mujeres. En la siguiente lo vamos a ver, pero en esta fue un propósito, un objetivo, construir la red católica de promoción del trabajo digno y decente, ¿sí? Y en esta parte también se caracterizó la participación de jóvenes de diferentes edades y el propósito, ya lo decía, era mirar aspectos que tienen que ver fundamentales con la inspiración de la doctrina social de la Iglesia en la relación empresarios y trabajadores. En la siguiente lámina, están las conclusiones de este trabajo, que ustedes lo pueden ver, cómo desde los jóvenes se miran aspectos que tienen que ver con el camino que hay que seguir. Muchos de ellos eran artistas en ese momento y proponían acciones desde su propio oficio, igualmente desde las localidades y aún desde lo personal, ¿sí? Y como jóvenes, cómo aprovechan las ventajas del desarrollo tecnológico. Igualmente, interrogantes como cómo le apostamos y aportamos a la paz como jóvenes, hombres y mujeres, luchar contra el desplazamiento, apoyar el trabajo microempresarial, etc. Y algo fundamental que es importante tener en cuenta, el papel que debe jugar la educación, una educación de calidad y sobre todo en el marco del posconflicto. El aporte a las generaciones que vienen y, como lo decía, la corresponsabilidad que debe haber entre empresarios, trabajadores, jóvenes y comunidad, y entre comunidad y Estado. Y aquí también podemos incluir también el papel que debe cumplir y ha estado cumpliendo la Iglesia Católica. En la siguiente, me refería, como lo decía anteriormente, a Encuentro de Mujeres, por la promoción del trabajo digno. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos días hemos visto noticias de mucho desplazamiento, mucho trabajo subterráneo, y no se respetan mínimamente los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces, este evento se hizo en el año 2017, creo. Entonces, no pierde vigencia los planteamientos que hicieron las compañeras que tienen que ver con el paso, el avance hacia una sociedad como nos lo inspira la doctrina social de la Iglesia. Otro aspecto importante, y aquí vemos la relación en la siguiente lámina, es un taller que se hizo en Bogotá en el 2015 sobre lo que era el contrato de trabajo, pero en el marco de los elementos que nos presta la economía solidaria, y ahí se dio una comparación entre lo que es el trabajo en el sector público, sector privado, y lo que debe ser el trabajo o lo ha hecho el sector solidario. Aquellas organizaciones cooperativas, fondos de empleados, precooperativas, mutuales, que realmente cumplen su función, y observamos una gran diferencia. Por ejemplo, en las empresas capitalistas, lo que le sobra, la ganancia de la empresa es el lucro, ¿sí? Y en las empresas de economía solidaria, todos lo sabemos, no se habla de utilidad, sino se habla de excedente que tiene un destino social. Bueno, en la siguiente, nosotros participamos como ACC en un evento que se hizo en norte de Santander, en Ocaña. Se hicieron muchos en el país en el marco de un acuerdo que hizo la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, CACEP. Es una organización que reúne muchas organizaciones a nivel nacional del sector campesino. Y se hizo un convenio con el Ministerio del Interior y se hicieron varios eventos. Y allí se observaron muchas características. Por ejemplo, algo que nos llamó la atención es cómo definen las comunidades, ya sean de agricultores, ya sean de campesinos, ya sean de indígenas, de afros, etcétera, el término conflicto, y hay diferencias de acuerdo a la vivencia que ellos tienen. Entonces, allí hay mucha conclusión interesante que todavía está vigente y que es bueno tener en cuenta cuando nosotros como agentes de pastoral social debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar
en la óptica de la doctrina social de la Iglesia. Y finalmente, una experiencia que nosotros, en la siguiente lámina, una experiencia que nosotros consideramos que fuimos pioneros, y me refiero a los mercados campesinos. Yo le rogaría a la persona que está coordinando la presentación que nos coloque este video, y es más diciente que lo que yo les pueda decir. Eliezer, ¿el video cuál es? Ya le digo, padre. Padre, el único que le mandé. Es un audio. Sí. Ah, El ¿es un videíto. audio o es Donde un está una muchacha, un video donde está la muchacha. Sí, Ok, es una compañera, ¿Cuál perdón, hermana Vika, es una compañera de la Pastoral Rural del Líbano que nos hace una descripción porque ella ha vivido esa experiencia. Un momentito. ¿Es el himno de la presentación? No. Padre, el que hice WhatsApp video, el segundo. WhatsApp video, un segundo. Ese. WhatsApp video 20. No sé si vean esta foto. Ahí, es la presentación de la compañera Luz Dari Torres. Padre, está Pastoral Nacional de los Trabajadores, luego sigue WhatsApp, video 2021-0820, en tu paquete. Está antes de la declaración de principios. Es que dice que se eliminó, pero bueno, vamos a bajarlo Te nuevamente. lo reenvío, no importa, padre. Un momentito. Buenos días, mi nombre es Luz Dari Torres Toquilla. No sé si escuchen. Coordinadora de la Pastoral Rural de la Diócesis del Líbano Honda. Ante el proceso de los mercados campesinos y cuál ha sido mi experiencia en este ejercicio, ha sido una experiencia gratificante, especialmente porque los mercados campesinos acá en el Líbano se fundaron con la línea base totalmente personas del campo, personas que nunca habían tenido este ejercicio comerciante. Entonces, desde ahí esta labor empezó hace algún tiempo, más o menos desde el 2015, por parte de la Pastoral Rural, a formar a la comunidad en lo que es la economía solidaria, a comprender un poco más el ejercicio de sus productos, de la comercialización, de toda esta trazabilidad de los productos y a crear conciencia de que se necesitaba un precio justo, de darle un valor agregado a los productos que tenían, y empezó este intercambio social, aunque sí es claro, es un intercambio económico, algo que le da un valor agregado a las actividades que tienen las familias campesinas. Es una actividad social, ante todo social, porque ha permitido a los campesinos integrarse, dar a conocer sus productos. A nivel de institución ha sido todo un reto, porque estamos trabajando con comunidad que no es Buenos días, mi nombre es Luz Dari Torres Toquilla, coordinadora de la Pastoral Rural de la Diócesis del Líbano Honda. Ante el proceso de los mercados campesinos y cuál ha sido mi experiencia en este ejercicio, ha sido una experiencia gratificante, especialmente porque los mercados campesinos acá en el Líbano se fundaron con la línea base. Los mercados campesinos acá en el Líbano se fundaron con la línea base totalmente personas del campo, personas que nunca habían tenido este ejercicio comerciante. Entonces, desde ahí esta labor empezó hace algún tiempo, más o menos desde el 2015, por parte de la Pastoral Rural, a formar a la comunidad en lo que es la economía solidaria,
a comprender un poco más el ejercicio de sus productos, de la comercialización, de toda esta trazabilidad de los productos y a crear conciencia. Conciencia de que se necesitaba un precio justo, de darle un valor agregado a los productos que tenían, y empezó este intercambio social, aunque sí es claro, es un intercambio económico, algo que le da un valor agregado a las actividades que tienen las familias campesinas. Es una actividad social, ante todo social, porque ha permitido a los campesinos integrarse, dar a conocer sus productos. Y a nivel de institución ha sido todo un reto, porque estamos trabajando con comunidad que no es comerciante, que su estilo de vida está ligado a la producción, al trabajo y al cultivo de la tierra. Entonces, a partir de eso se crea una experiencia muy gratificante de comercialización, donde ellos empiezan a interactuar con un público diferente, con la parte económica, ¿cierto? De un intercambio de productos y dinero. Y también ha sido un proceso vinculante porque ha sido totalmente desde las familias. Nosotros como pastoral promovemos mucho el trabajo de la familia y hemos podido llevarlo a partir de las mujeres. Entonces, las mujeres inician estos procesos de huerta, de producción en sus fincas, y los hombres pues también se integran a este proceso y llevan el producto excedente, porque pues nosotros no somos grandes productores, son fincas pequeñas de 1 hectárea, 2 hectáreas, que dejan un espacio también para la soberanía alimentaria, y el excedente lo que llamamos al mercado campesino. Entonces ha sido una experiencia gratificante que vale la pena apoyarla, y espero que pues se conozca en otros sitios, la reproduzcan, pero acá en el Líbano Tolima ha sido un proceso de formación humana permanente. Muchas gracias. Gracias, padre. 15 segunditos para lo siguiente. Este proceso está muy consolidado en el Líbano Tolima, pero también se ha desarrollado mucho en el Huila, en La Plata y en Neiva, y también en la Argentina. En Bogotá tuvo una fuerza bastante significativa en la Bogotá humana. No estoy haciéndole publicidad a ningún tipo de partido político, nada de esa cuestión, pero nosotros reconocemos que fue así. Después eso se fue diluyendo en los siguientes gobiernos, pero de todas maneras la semilla quedó, y ustedes ven y escuchan mucho de mercados campesinos en muchas regiones del país y de Bogotá. Muchas gracias. Gracias a usted, Eliezer. ¿Estaba una otra experiencia? No sé si tengan la de las hermanas juanistas o de focolares. La de focolares, creo que dijeron. Entonces la de focolares. ¿Y cómo se llama? María Teresa ya está ahí. ¿Se llama Tercer Momento o cómo? Segundo. Testimonios. No, esa no es. No, esa no está porque es directo, padre. Ah, bueno, perdón, entonces, no, siga. María Teresa, tiene el micrófono cerrado. María Teresa, debe habilitar su micrófono. María Teresa, tiene el micrófono cerrado. Diego, ¿estás ahí? Por favor, verifica el micrófono de María Teresa que tenga coanfitrión. Claro que sí. Hay 2 María Teresa. Tal vez le dimos coanfitrión. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, listo. Les voy a hablar del movimiento de los focolares, un poco la experiencia de economía de comunión. Chiara Lubich, una laica comprometida, nació en Trento, Italia, en 1920 y fue la fundadora del movimiento de los focolares. Veía la verdad en términos de vida. Su fe tenía que traducirse en obras. En el movimiento de los focolares, la economía de comunión es un proyecto que tiene un elevadísimo concepto del trabajo.
Tuvo su inspiración en la casa de Nazaret, que albergó a 3 trabajadores, Jesús, José y María. El trabajo es un servicio que se presta a los demás y a la sociedad. Además, a través del trabajo se curan los males sociales. Por eso sana. Su verdadero objetivo es la felicidad del hombre. Esta experiencia, que es de largo alcance, se viene desarrollando en algunos países del mundo. En Timaná, Huila, Colombia, en la vereda Aguas Claras, existe la Fundación PADEVI, que es una empresa asociativa de economía de comunión, productora y comercializadora de productos agropecuarios. Ellos producen cerdos, pollos, peces, campo agrícola, café tipo exportación, y tienen todos los procesos de compost. Se utilizan todo el material que en otras partes se desecha y que contamina. El modelo antropológico de economía de comunión coloca al hombre en el centro de la historia. Aquí el trabajador redescubre que los bienes materiales son medios para vivir su dimensión social y propone cambiar la cultura del tener por la cultura del dar. La economía de comunión asume la espiritualidad de comunión propia del movimiento de los focolares, que penetra y se encuentra en la vida social y económica. Se ofrece a la humanidad como motor de cambio hacia una nueva manera de actuar y concebir la economía, como viene insistiendo el Papa Francisco, promover una economía con alma. Su fundamento son los valores como la solidaridad, el compartir la función social de las utilidades, el ser humano como centro de la empresa como unidad de personas o como familia, lo que implica una capacidad reflexiva de la confianza, la ética en la dirección empresarial y no separación entre procesos de producción y distribución de la riqueza. Muchas gracias. Gracias a usted, María Teresa. ¿Hay alguna otra presentación? Yo veía algo de una canción, o con eso finalizamos. Padre, hay otra presentación que era la parte práctica de la pastoral de los trabajadores desde la experiencia que tuvimos, pero respetando el tiempo de las personas. Es una presentación que lleva como 15 minutos. Entonces, la motivación es que nuestros participantes del diplomado la vean, la analicen. Tiene que ver mucho con lo que planteó el Padre Francisco, el tema de articular, el tema de formar. Esa es una experiencia propia de nosotros y damos unas pautas para que la gente, para que se pueda hacer desde las parroquias. Algo que quiero resaltar es que el equipo de la pastoral está conformada por esas instituciones que hemos tenido el apoyo del secretariado en los proyectos de cooperación internacional, pero, y algunos eventos puntuales, pero la riqueza de nuestro trabajo está en ese compartir de bienes, de servicios, como dicen, talento humano, logística, que se da dentro de este grupo porque somos una pastoral específica como la de salud y la penitenciaria, pero las otras dos ya tienen una estructura y todo un respaldo ya físico y todo. Nosotros estamos solamente ahí, como dicen, en una dinámica, articulados con el secretario, desde el secretariado, desde el punto de vista, con una relación ahí fraterna, pero no tan estructurada como esas pastoras. Entonces le dejamos esa propuesta o ideas o sugerencias a los participantes del diplomado y les agradecemos mucho la oportunidad que nos brindaron. Padre Hernán. Sí, siga. Gracias, Gladys. Eliezer, ¿usted cierra? 10 segunditos, precisamente por lo que comenta Gladys, no hay tiempo, pero producto de toda esta experiencia que nosotros hemos tratado de mostrarles, graficarles a ustedes,
surgieron una serie de aspectos importantes que tienen que ver, o lo denominamos un tercer momento, usted lo tiene en su archivo, y son los desafíos, ¿sí? Con respecto al trabajo, en torno a los trabajadores y en torno al empleo. Entonces, es un documento que con el mayor respeto vale la pena que los participantes al diplomado puedan tener acceso a él y ahí ellos también pueden aportar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos, gracias a todos los de la Pastoral del Trabajo, las hermanas juanistas, los focolares, la hermana Rosa Emilia, a Gladys, a Eliezer, porque entiendo de que ciertamente es un trabajo que a veces se hace con las uñas, que no es tan visible y que requiere de nosotros una atención porque, como decían ellos, realmente la parte de la falta del trabajo, de la inequidad, pues genera, y toda esta pandemia pues nos está generando también unos buenos desafíos para este mundo laboral. Entonces, que en las diócesis, en los centros donde tienen ustedes estos servicios, podamos optimizarlos, podamos articularlos. Ya yo les he pasado a ustedes en el WhatsApp, junto con Miguel Ricardo, las presentaciones y esta última que hacía alusión Eliezer. Y voy a también anexarles de pronto el contacto de ellos por si alguno de ustedes tiene inquietudes o quiere ver cómo fortalece la pastoral social en sus jurisdicciones eclesiásticas o en sus ámbitos institucionales, de tal manera que lo podamos aprovechar. Gracias a todos también por mantenerse conectados. Yo sé que, bueno, justamente el Padre Francisco nos llevó un poquito más y ellos tuvieron que correr también para el tiempo y gracias por respetar esto. Vamos a terminar con una breve oración. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Feliz noche para todos, feliz fin de semana, y gracias a todos y a todas. Muchas bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Rosinés. Feliz noche. Feliz noche, Padre Eliezer. Gracias, feliz noche. Eliezer.